de algo. Vamos a lo que nos congrega en esta mañana, también siguiendo con la adoración y el recordamiento de nuestro Señor Jesucristo, como ya hemos hecho a través de los símbolos. Lo haremos ahora a través de su hermosa y su preciosa palabra. Y decía Samuel que al Señor Jesús lo acusaron de muchas cosas que tenían que ver con no cumplir cosas de la ley, ¿no? Entre los ejemplos que ha puesto. Y vamos a ver que Cristo sí cumplió, la ley. Lo acusaron evidentemente falsamente. Si tuviésemos que poner un título a la predicación en esta mañana, yo le he puesto que Cristo es el Cordero obediente. Cristo, el Cordero obediente. Y os invito a que vayáis, como no, al Evangelio de Lucas. No vamos a cambiar a esta altura. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a ver los versículos, 3 versículos, del 21 al 24. Como digo, allí veremos que Cristo es el Cordero obediente. Dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 24. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y hay un paréntesis aquí, versículo 23, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y sigue diciendo el 24 que fueron también para ofrecer sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor. Ese sacrificio era un par de tórtolas o 2 pichones. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Mirad, la mejor manera de corroborar, la mejor manera de afirmar o de dar fiabilidad a algo que se afirma o algo que nosotros podamos decir, es que lo que hemos dicho sea confirmado por otras personas, sobre todo por personas que sean fiables y de confianza, no solo que lo diga yo, sino que alguien me lo confirme. Y el evangelista Lucas, como ya hemos dicho varias veces en estos últimos tiempos, es un escritor fiable. Es un escritor que presenta toda la información que presenta en su evangelio. Hemos dicho que está contrastado. No dice las cosas por decirlas de alguna manera. Evidentemente escribe inspirado por el Espíritu Santo, es decir, es palabra de Dios. Pero intenta contrastar lo que escribe. Y el Señor Jesús, en este pasaje que hemos leído, ya tiene 8 días de vida. Estamos en ese momento. Pero anteriormente, estamos en el capítulo 2, todo lo que Lucas ha hecho unas afirmaciones anteriores en el capítulo 1, afirmaciones muy importantes sobre este niño que acaba de nacer, afirmaciones tales como que Jesucristo nació siendo hijo de Dios, afirmaciones como que él era también ese Mesías que Israel llevaba años esperando y que había sido concebido en el vientre de una mujer por medio del poder del Espíritu Santo. Por tanto, ese niño, ese Jesucristo, es Dios en cuerpo de hombre y es también el perfecto y el único Redentor que se encarnó para salvar a su pueblo de sus pecados. Son grandísimas afirmaciones, un grandísimo mensaje el que hasta ahora Lucas ya ha dado y que va a seguir dando en el Evangelio. Y fijaros, aunque Dios no necesita, y esto tenemos que tenerlo muy claro, Dios no necesita que ningún hombre dé veracidad a su palabra. Dios no necesita que ningún hombre, ningún humano pecador como yo, como cualquiera de nosotros, demos veracidad a lo que Él es, a su propia naturaleza. Lucas, como escritor, como evangelista, que está escribiendo a personas, a hombres con mentes finitas, como somos nosotros, como era Teófilo, el receptor de este evangelio, sí quiere confirmar que lo que está escribiendo sobre Jesús no es su propia impresión, sino que otras personas fieles, otras personas obedientes a Dios,
corroboran y por tanto le sirven como testigos a Lucas para que nadie dude que ese niño que ha nacido en Belén es el Mesías Salvador. Fijaros, José y María eran personas justas a los ojos del Señor, aparte de ser los padres, eran personas justas a los ojos del Señor. Mateo 1:19 leemos allí que dice que José, su marido, el marido de María evidentemente, dice allí que siendo un hombre justo, dice la palabra. En Lucas 1:47 ya leímos en su día, allí María declara que Dios es su Salvador. María es una creyente fiel. Dice María allí que mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Eran personas justas. Y fijaros como dijo el Señor también en Juan 14:15, la característica de una persona justa, de un creyente fiel, de alguien que ama a Dios, debe ser y es la obediencia al propio Dios. Y en el caso de José y de María eran personas que se caracterizaban precisamente por eso, por la obediencia a la ley del Señor. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y de José y de María se dice en Lucas 2:39 que habiendo ellos cumplido con todo, conforme a la ley del Señor, cumplido con todo. Por tanto, José y María, como he dicho antes, además de ser los padres de Jesús, eran personas justas, eran personas fieles, que por su obediencia, por su conocida obediencia, confirma y corrobora esas afirmaciones de Lucas sobre que Jesús es el Mesías y el Salvador del mundo. Y en concreto, en este texto que hemos leído, encontramos dos actos, dos acciones de obediencia de José y María que nos van a ayudar para afirmar al Mesías, a Jesús como ese Mesías y como ese Salvador del mundo. Dos actos de obediencia de José y María que afirman a Jesús como el Mesías y Salvador del mundo. ¿Cuáles son esos actos? Primero, la circuncisión y la puesta del nombre. Versículo 21. El segundo acto es la purificación de María y la presentación del niño en el templo, versículos 22 al 24. Así que vamos a ver esa obediencia de José y María en la circuncisión y la puesta del nombre que ratifican a nuestro Señor como Salvador. Dice el versículo 21 que cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Como hemos dicho antes, como personas fieles, como personas justas que eran José y María, obedecen el mandato de Dios en el pacto con Abraham y obedecen las leyes dadas a Moisés y por tanto circuncidan a su hijo a los 8 días de haber nacido. Dice Génesis 17, capítulo 17, versículo 9 al 12. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 12, el Señor en el versículo 1 dice, habló a Moisés el Señor diciendo, versículo 3, al 8º día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Luego José y María están obedeciendo la palabra de Dios, el pacto de Abraham, la ley de Moisés. Cuando estuvimos en el pasaje, si os acordáis, del nacimiento de Juan el Bautista, vimos y dijimos que esta circuncisión que Dios pide, que tienen que hacer los varones de su pueblo, tenía 3 razones o motivos, principales o fundamentales. Primero, acordaros, había un beneficio en la higiene y en la salud de las personas, especialmente de las mujeres. Segundo, y lo acabamos de leer en Génesis, esa circuncisión era
una señal del pacto abrámico, y por tanto era un distintivo que identificaba como un DNI, que identificaba a los hombres de la nación de Israel. Y tercero, lo más precioso para mí de la circuncisión, era una muestra de la necesidad que el hombre tiene de ser limpiado de la mancha del pecado. Ese pecado que se transmite de generación a generación por la misma procreación natural. Es decir, la circuncisión era el símbolo físico de la impureza espiritual que hay en el corazón del hombre. Y esa limpieza era a través de la salvación que Dios otorga a su Hijo. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 dice: circuncidad pues vuestro corazón. Vuestro corazón es lo que necesitáis circuncidar. No endurezcáis, dice allí, más vuestra cerviz. Así que, como hemos visto, José y María obedecen lo que escribe Levítico, lo que está escrito en Génesis, y circuncidan a Jesús. Pero seguro que os puede surgir una pregunta lógica. Hemos dicho y acabamos de decir, lo dijimos cuando Juan, lo acabamos de decir ahora, que la circuncisión era una muestra de la necesidad de limpiar el corazón del hombre de su pecado original. Entonces, os preguntaréis, vosotros que tenéis raciocinio y pensáis y meditáis, ¿por qué fue circuncidado Jesús? ¿Es que Jesús necesitaba ser circuncidado? ¿Necesitaba circuncidar su corazón, espiritualmente hablando? Recordemos que Jesús es Dios hecho hombre. Sabemos que Jesús nació y vivió sin pecado. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 22, y está citando el libro de Isaías, dice: el cual no cometió pecado ni engaño alguno salió en su boca. ¿Necesitaba Jesús ser circuncidado? ¿Hay un error? No. Jesús no necesitaba limpiar su corazón, sino que Jesús, como ese Cordero perfecto, como ese Cordero obediente, vino a cumplir la ley. Fijaros, al igual que Jesús quiso ser bautizado, su circuncisión era también necesaria para cumplir toda la justicia requerida por Dios. El pasaje de Mateo 3, 13 al 15, cuando Jesús bautizado, dice que entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Y a Juan le surgió esta misma pregunta que yo os planteo ahora. Dice, pero Juan, versículo 14, trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Señor, ¿cómo te vas a bautizar tú si eres Dios? ¿Entendéis la escena? ¿Y qué responde el Señor Jesús, versículo 15? Le dijo a Juan: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así, en ese caso con el bautismo, que cumplamos ¿qué? Toda justicia, toda la justicia que Dios requiere. Entonces Juan se lo permitió. Y solo el Señor Jesús, solo nuestro Señor Jesús cumplió a la perfección la ley de Dios a lo largo de su vida. Nadie ha podido ni nadie podrá hacerlo. Y por eso, porque solo Cristo ha cumplido perfectamente, como hemos leído en Mateo 3, ha cumplido perfectamente toda justicia. Solo por eso, solo Él puede otorgar, solo Él puede dar, y solo Él puede acreditar esa justicia perfecta a los creyentes, a los que creen en Él. ¿Veis la importancia de la obediencia de Cristo a la ley? Porque en la cruz del Calvario, fijaros, Dios trató a Jesús, Dios trató a su propio Hijo perfecto y obediente, como si Él, como si Cristo hubiese vivido todas las vidas pecaminosas de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí. Y por eso, y es por eso también, que entonces Dios, al contrario, puede tratarnos a nosotros
como si hubiésemos llevado y vivido la vida perfecta y justa que solo Jesucristo vivió. En la cruz del Calvario se produce ese precioso intercambio, por así llamarlo, en el que Jesús paga por nuestra culpa y a la misma vez nos otorga su justicia a los ojos de Dios Padre, porque Él cumplió perfectamente. Él fue el Cordero obediente. Por eso, aunque Cristo no necesitaba limpiar su corazón de pecado, porque no lo había, tenía que cumplir con la ley de Dios para ser ese Cordero perfecto, ese Cordero obediente, ese Cordero justo redentor de los que creen en Él. Por eso nuestra salvación es completa, perfecta, segura. Nadie nos la puede quitar, porque Cristo cumplió obedientemente. Así que José y María obedecen la ley de Dios y circuncidan a ese bebé a los 8 días. Fijaros qué implicación. Pero es que, como era costumbre también, cuando un niño era circuncidado, recibía o se le ponía su nombre. Y en este momento, en este día, en esa situación de los 8 días, en el momento de ponerle el nombre, vemos de nuevo la obediencia de José y de María hacia Dios. ¿Cómo a su obediencia? Pues le ponen al niño el nombre que el ángel Gabriel había dicho que tenían que ponerle. Acabamos de leer el versículo 21, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Y recordemos que eso fue lo que le dijo el ángel a María en Lucas 1:31. He aquí concebirá en tu seno y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús es el equivalente en griego del nombre hebreo Josué. Y creo que ya lo dijimos hace unos domingos, unos jueves. ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Os acordáis? El Señor es salvación. Jesús significa el Señor es salvación. Va a tener un niño y le va a poner ese nombre. El Señor es salvación. Y es que no hay otro nombre más apropiado. No hay otro nombre que se le pueda dar a aquel que nació, que vivió, que murió y que resucitó con un propósito claro: salvar a su pueblo de sus pecados, como también el ángel Gabriel le había dicho a José en Mateo 1:21. Fijaros, todos los textos concuerdan. Le dice el ángel a José: y dará a luz un hijo, su mujer María, y le pondrás por nombre Jesús. Pero es que el ángel le dice: ¿por qué le vas a poner ese nombre? Fijaros el versículo. ¿Por qué? Pues porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se llama Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El propio nombre elegido por Dios para su Hijo encarnado, declara su principal condición y característica, que es la de ser Salvador. Jesús, el Mesías, el Cristo ungido, el Cristo enviado, es quien salva de pecado. No hay otro. No hay otro. Porque fijaros, hay quien tiene a Dios como un Salvador quizá distante, allí lejano, iracundo, vengativo. Ya comentamos algo sobre esto, creo, el último día. Y de hecho esta es una de las enseñanzas erróneas de la Iglesia Católica. Presentar al Padre como un Dios hostil, como un Dios quizás lejano hacia el hombre y hacia los pecadores. Sin embargo, dicen que Jesús, su Hijo, era un hijo, una figura un poco más tierna, Él es algo más comprensivo que el Padre. Pero es que encima van más allá en su error. Y enseñan que la que verdaderamente es amable, compasiva o accesible es María. Bueno, esto es un juego, permitidme la expresión de ñoñería.
Y como María es más amable, más compasiva y accesible, claro, es una madre, pues enseña y aconseja a las personas que confíen su salvación en ella, en María, porque claro, como Jesús es su hijo, pues como buen hijo que es, Jesús no va a rechazar esas peticiones intercesoras de su madre. Hasta tal punto llega el error, llega la herejía, que consideran entonces a María como una corredentora al mismo nivel que Jesús. ¿Lo entendéis? Si Jesús se lo pide, o si María, que es su madre, le pide el favor a su hijo, ¿cómo no? Entonces tú vete a María en vez de a Dios, vete a Jesús en vez de a Dios. Bueno, quizá entre personas puede valer el truco, pero Dios no lo estableció así. Eso es totalmente falso. La Biblia enseña claramente que quien es Salvador por naturaleza es Dios. Hay montones de textos, como siempre, que afirman esto. Solo unos pocos. Mirad, cuando el arca de Dios fue trasladada a Jerusalén, David alabó a Dios diciendo en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 16, 35, dice allí: entonces decid, grita David al pueblo, sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Dios de nuestra salvación, dice David. En el Salmo 7:10, otra vez David dice: mi escudo está en Dios, que salva los rectos de corazón. Dios, no dice nadie más. El profeta Isaías llama a Dios directamente con el nombre de Salvador. Isaías 45:15, en verdad tú eres un Dios que te oculta, oh Dios de Israel, Salvador. Y en el 45:17 dice otra vez Isaías: Israel ha sido salvado por el Señor con salvación eterna. Salvación eterna. El profeta Jeremías describe a Dios en Jeremías 14:8 y dice: tú, esperanza de Israel, Salvador suyo en tiempo de angustia. Así que Dios es Salvador, Salvador desde todos los tiempos, desde la eternidad. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, no hay salvación fuera o por medio, o por un medio fuera de Dios. Y fijaros, la propia María, que hacíamos mención antes, lejos de ser esa equivocada intercesora, como dicen los católicos, en su canto del Magníficat que ya vimos en el capítulo 1, se refiere a Dios como su Salvador. Lo hemos leído antes en Lucas 1, 46-47. Mi alma engrandece al Señor, dice María, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. No dice mi corredentor, mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador como cualquier ser humano. El apóstol Pablo afirma claramente que Dios es nuestro Salvador también. Muchos textos, pero fijaos, Tito capítulo 3, versículos 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, versículo 5, ¿qué hizo Dios? Él nos salvó. Él nos salvó, no nosotros. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él, que Dios, derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, de nuevo, nuestro Salvador. Eso dicen los profetas, María, Pablo. Pero ¿qué dice el mismo Dios de sí mismo? Pues el mismo Dios dice de sí mismo que Él es Salvador. Isaías 43:3, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Isaías 43:11, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay salvación. Y sin duda que todos tenéis en mente ese texto que escribió el apóstol Juan, inspirado por el mismo Señor, que define a nuestro Dios como Salvador. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, sea salvo. Pero es que Juan, de nuevo, en su primera carta, vuelve allí a relacionar el amor de Dios con la manera en que Dios salva a sus redimidos. Primera de Juan 4:10,
En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros podamos hacer algo, no en que María le diga a su hijo que no, sino que consiste en que Él, Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. Dios es Salvador. Jesucristo, su Hijo, es nuestro Salvador. Así que la elección por parte del Padre del nombre de Jesús para su Hijo encarnado es totalmente apropiada, no apropiada, es perfecta. Pues Dios es el Salvador del mundo y para salvarnos lo que hizo fue enviar a su Hijo como ese Cordero perfecto, ese Cordero obediente que vino a pagar por nuestro pecado en la cruz. Por eso dice también Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 14, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo, ¿para qué? Para ser el Salvador del mundo. Parece un detalle sencillo, una circuncisión, ponerle un nombre. No, todo eso afirmaba que Jesucristo y que Dios son los salvadores de este mundo, que Jesucristo es nuestro Salvador. No hay detalles insignificantes en la Biblia. Fijaros qué implicación más grande. La obediencia de José y María, circuncidando y dando el nombre elegido por Dios a su Hijo, implica, ratifica que Jesús es el Mesías y el Salvador del mundo. Y fijaros, lo mismo ocurre con la purificación de María y con la presentación del niño en el templo. Esos actos ratifican que Jesús es el Cordero obediente, el Mesías, el Salvador del mundo. Dice el versículo 22 al 24, donde vemos la purificación y la presentación, que cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y enlazando el 24 otra vez con el 22, ¿para qué fueron? Para ofrecer sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Bueno, al igual que ocurre con la circuncisión, el guardar ese tiempo de purificación después del parto y la posterior presentación del niño al Señor, a Dios, son actos de obediencia de José y de María, como dice el versículo 22, según o conforme, dice la Reina Valera, a la ley de Moisés. Obedecen según, conforme a la ley de Moisés. Bien, aunque Lucas, fijaros, escribe aquí o habla de la purificación de ellos, ¿vale? Evidentemente esa purificación física era para la mujer que había dado a luz. Y para que entendamos esto, y no están en esta mañana con nosotros, pero lo vais a entender, cuando decimos que Benjamín y Elvira han tenido una niña, una preciosa niña, es completamente cierto que ese matrimonio ha tenido una niña. ¿Sí o no? Han tenido una niña, Benjamín y Elvira. Pero todos sabemos, y es cierto, la que ha estado 9 meses embarazada, la que ha tenido angustia, la que ha sufrido el tiempo del parto, ha sido la madre, ha sido la Elvira, ha sido ella la que ha tenido la niña, ella ha sido la que ha tenido el parto, la madre. Pues en este caso es igual. El tiempo de purificación, aunque aquí se menciona a toda la familia, en realidad era para la mujer que había dado a luz. ¿Lo entendéis? No se está contradiciendo en ningún momento Lucas. Fijaros, en el libro de Levítico, en el capítulo 12, en el versículo del 1 al 4, allí Dios dictamina y describe ese tiempo de purificación de una mujer que ha dado a luz. Dice Levítico capítulo 12, versículo 1, y el Señor habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y dile,
Cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Al 8º día, la carne del prepucio del niño será circuncidada. Dice el versículo 4, y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada, ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Mira esta impureza a la que se refiere el Señor cuando está aquí hablando con Moisés. Es una impureza ceremonial, es decir, durante 40 días o durante los 40 días siguientes a un parto de un niño varón, si era mujer eran otros días, pero estamos con un niño, durante esos 40 días después del parto de un niño varón, la mujer no podía tocar nada que fuese sagrado o que fuese santo, tampoco podía ir al templo. Esos 40 días de impureza, el Señor vemos que los divide en 2 fases, los primeros 7 días, como la menstruación, y otros 33 días después de la circuncisión del niño. Si sumamos esos días, que es una perfecta cuarentena, y creo que hoy más que nunca entendemos todo para qué sirve una cuarentena: para limpiar, para purificar un cuerpo de un virus o para evitar un contagio a otro. Pues fijaos, esto no es una cosa así, un capricho del Señor. Si el significado espiritual de la circuncisión que decíamos antes de un varón era la necesidad que tiene todo hombre de limpiar su corazón manchado por el pecado que se transmite de forma natural, de padre a hijo, esta purificación de una mujer después de dar a luz, además de, por supuesto, un beneficio para la higiene y para la salud de esa mujer, también implicaba y recuerda a los padres una triste realidad. La realidad de que ese hijo que nace, al igual que sus padres, por herencia de sus padres, ese niño ya es pecador, es impuro, ha nacido impuro. David escribió en el Salmo 51:5, fijaros: he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Nace impuro. Y aunque una madre sea feliz por el nacimiento de su hijo, durante esos 40 días de purificación puede acordarse de que ese niño es impuro ante los ojos de Dios, ha nacido en pecado. Bueno, María, como buena madre judía, por así decirlo, como una mujer, sobre todo, que tenía temor de Dios, obedece la ley dada a Moisés y guarda esa correspondiente cuarentena antes de ir al templo de Jerusalén. El hecho de presentar un niño varón al Señor no tenía que ser, o no era necesario, obligatorio hacerlo directamente en Jerusalén o en el templo. Había sacerdotes por todo el país, se podía hacer así. En este caso, va a Jerusalén. Lo que sí era necesario, lo que sí decía la palabra de Dios, lo que hemos leído en el versículo 23 de este capítulo 2, es que todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Es decir, que todo varón primogénito que abra la matriz será apartado para el Señor. Y eso es lo que está escrito en Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice allí, Éxodo 13, 1 y 2, entonces el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece, dice el Señor. Así que apartar o consagrar al primogénito, fijaros, en este caso no era para el servicio sacerdotal en el templo o en la sinagoga, porque recordemos que los sacerdotes de Israel eran solo de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá. Así que José y María no están presentando a Jesús allí en el templo para el servicio del sacerdote, sino que simplemente están
dedicando y presentando la vida de su Hijo a Dios como muestra de reverencia, como muestra de dependencia y como obediencia a Dios y a lo que está escrito en su ley. Como hemos dicho, Dios había determinado que los levitas tomaran el lugar del resto de los primogénitos de las tribus. Y solo ellos, solo los levitas, eran los dedicados al servicio sacerdotal a Dios. Eso se lo dice Dios a Moisés en Números capítulo 3, versículo 12 y 13. Le dice allí el Señor: mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel. Los levitas pues serán míos, porque mío es todo primogénito. De nuevo, el día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel. Desde el hombre hasta el animal, míos serán, yo soy el Señor. Todos los primogénitos eran del Señor. Los levitas como sacerdotes. ¿Y por qué el resto no eran sacerdotes? Bueno, fijaros, lo vamos a ver en Número 18. El resto eran eximidos de ese deber sacerdotal, el resto de los primogénitos. Eran eximidos de ese deber sacerdotal, pero se debía pagar un precio por esa redención. Todos eran de Dios. Pero Dios decía, solo los levitas son sacerdotes, el resto no lo son, pero tienen que pagar una redención por ese primogénito del resto de las tribus de Israel. Y ese precio Dios se lo marcó a Aarón. Números 18, versículo 15. Todo lo que abre de nuevo, todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten al Señor, será tuyo. Será para Aarón, será para el sacerdocio. Pero si estamos diciendo que eran eximidos, vale, eran eximidos. Dice, sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirá. ¿Y cómo lo redimirá? Dice, el primogénito de animales inmundos redimirá también. ¿Cómo lo redimirá? Versículo 16. En cuanto a su redención, de un mes lo redimirá según su valuación, según un precio. ¿Y cuál es ese precio? Por 5 ciclos en plata, según el ciclo del santuario, que es de 20 geras. Eran de Dios, eran para el sacerdocio, pero no se quedaban, se pagaba un precio, y con ese precio, para que lo sepáis, con esa redención, esos 5 siglos, vivían los sacerdotes, era la ofrenda para ellos, y quedaban redimidos. Vale, todo eso para entender lo que vamos a ver ahora. Y espero explicarlo para que lo entendáis, porque es precioso. Aunque en ese momento posiblemente José y María no les sobraba el dinero, seguro que pagaron el precio de la redención de su primogénito, como determinaba la ley de Dios. El precio de esa redención de aquel varón primogénito era de 5 ciclos de plata. Sin embargo, fijaos, el precio de mi redención, el precio de nuestra redención, de los que estamos aquí, el precio de los miles y miles de redimidos a lo largo de la historia, no se podía pagar con 5 ciclos de plata. Si he calculado bien y he podido equivocarme, 57 gramos de plata, probablemente me haya equivocado. Lo trascendente, lo importante es que el precio de tu redención, el precio de mi redención, fue pagado no con plata, sino con el más alto y el más grande valor. La sangre redentora de ese Cordero que obedeció y que cumplió perfectamente toda la ley de Dios, toda la justicia que Dios requería. Porque Él era el único que podía hacerlo. Porque Jesucristo es Dios mismo. Ese Cordero obediente a la ley de Dios, ese Cordero obediente al plan de Dios, era ese hijo de José y de María, Jesús, aquel
cuyo nombre significa el Señor es salvación. Parecen cosas sencillas, pero fijaros qué trascendencia más grande. Bueno, y tras los 40 días de purificación de la madre, José y María presentan al primogénito, pagan esa redención, esos 5 siglos, y también, como dice la ley del Señor, presentan la ofrenda estipulada como holocausto y como expiación por sus propios pecados, que para los que no tenían muchos posibles, consistía, como dice aquí, en 2 tórtolas o en 2 pichones. En realidad era un cordero para holocausto y una tórtola para expiación, dice la ley, pero los que no tenían dinero o bastante dinero lo hacían con 2 tórtolas o 2 pichones, así lo decía también la ley. El caso es que vemos de nuevo la obediencia de José y de María, lo cual nos vuelve a rectificar a Jesús como ese perfecto Salvador, como el perfecto Mesías esperado. Y recordemos que la impureza ceremonial de la madre después del parto representa ese pecado, como hemos dicho, que se transmite de generación a generación, de padre y de madre a hijo. Pues de la misma manera, la redención del varón primogénito y la ofrenda y sacrificio de esas palomas o tórtolas que hacen José y María simbolizan el sacrificio definitivo y la redención eterna que su propio Hijo Jesús hizo más tarde en la cruz del Calvario. Así que la obediencia de José y María a la ley de Dios es evidente en todos los hechos de este nacimiento de Jesucristo. Circuncidan al niño, le ponen al niño el nombre de Jesús obedeciendo al ángel, presentan al niño en el templo pagando la redención correspondiente a un primogénito, guardan el tiempo de purificación y presentan la ofrenda de holocausto y de expiación de pecado a su debido momento. Esta obediencia de los padres de Jesús confirma, corrobora que Jesucristo es el Cordero perfecto, ese Cordero que cumplió toda la ley y que obedeció a su Padre para redimir y para ser expiación por el pecado de todo aquel que cree que este Jesucristo es verdaderamente Dios y que solo Él es intercesor ante el Dios Salvador. No hay otro Dios, no hay otro intercesor. José y María pagaron con unos gramos de plata. José y María sacrificaron unas tórtolas o unos palominos, dice, unas palomas. Sin embargo, el Dios creador, el Dios todopoderoso, se hizo hombre en la persona de Jesús para entregarse él mismo como sacrificio y así pagar por nuestros pecados, así purificar y así limpiar nuestro corazón, circuncidar nuestro corazón delante del Dios santo y justo. Qué hermosa obra, qué glorioso intercambio, qué preciosa obediencia la de José y la de María, pero sobre todo qué preciosa obediencia la del Cordero que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias de nuevo una vez más, porque al abrir tu palabra y al leer sobre tu vida, al leer sobre los hechos de tu vida, seguimos viendo cada día más como tú, siendo el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, Señor, has trazado un plan perfecto. Señor, nosotros no éramos capaces, imposible para nosotros poder acercarnos ni de lejos a cumplir tu justicia perfecta. Solo Cristo, solo tú a través de tu Hijo Jesucristo podías cumplirla. Señor, y viniste a cumplirla de forma perfecta, a hacer evidente que tú cumpliste todos los requisitos.
Señor, para otorgarnos a nosotros la justicia que no teníamos y no podemos alcanzar. Señor, gracias, porque tú has querido salvarnos. Gracias porque, como hemos leído también antes, al partir los símbolos, tú nos has mirado igual que miraste a aquella mujer. Gracias porque tú nos has salvado. Señor, no pudiendo hacerlo por nuestros actos, no pudiendo hacerlo por nuestra obra, tú hiciste la obra perfecta en la cruz para darnos la salvación eterna y perfecta. Gracias, Jesucristo, porque fuiste obediente, obediente a toda la justicia del Padre, obediente a toda la ley del Padre y obediente hasta la muerte en la cruz, Señor. Te alabamos, te adoramos y nos rendimos ante ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.